que nos dicen hoy le echamos un ojo y mañana las podemos buscar para vernos en Zoom. Va, sí. Entonces, bueno, chicas, les pido que se acerquen hacia acá, por favor, todos, acá más cerquita, que hay mucho espacio. Vengan, somos pocos, vamos a aprovechar. Vamos a empezar, muchachos, que están en Zoom, nos están escuchando, viendo. Chicas, más para acá. Vengan, acérquense. Bueno, les voy a presentar a nuestro amigo Roberto Garcés Marrero. Él es doctor en antropología, se acaba de titular el año pasado. ¿Estoy bien, Roberto? Roberto tiene una formación, pues para ser antropólogo muy diversa, ¿no? Ahorita, por favor, platícanos. Él hizo un trabajo de investigación de varios años sobre la Santa Muerte. Todo el mundo ubica o ha visto o escuchado qué es la Santa Muerte. Obviamente, como es un tema muchas veces lejano a nuestras experiencias, pues muchas veces tenemos información de la Santa Muerte por comentarios que vemos en la tele, por cosas que leemos por ahí, pero en realidad, en general, tenemos muchos prejuicios, porque no conocemos exactamente eso. Entonces, justamente la labor de un antropólogo a través de la etnografía es conocer eso. Entonces, invité a Roberto y le agradezco mucho que nos acompañe para que nos platique de esa experiencia. Yo les acabo de compartir por WhatsApp la presentación que nos va a compartir y una introducción de su tesis, por si quieren revisarla, sobre su trabajo al campo. Así que, si quieres terminar de completar tu presentación, Roberto, adelante. Pues sí. Bueno, pues buenas tardes, un gusto. Muchas gracias, Sama, por la invitación. Como él decía, me gradué aquí en Rivero el año pasado. Mi trabajo de campo fue sobre la Santa Muerte y fue en varios lugares y me encanta la idea de poder compartir con ustedes un poco de mi experiencia. Me interesa mucho, o sea, más que hacer como que una conversación así larguísima y aburrida de mi parte unilateral, que sea como más interactivo. Por eso mi presentación, si se dan cuenta, si lo verán ahora, es como puntos muy básicos, muy rápidos, porque lo que me interesa más que yo presentarlo es hacer una conversación. Y o sea, me encantaría que me hagan preguntas, todas las dudas que tengan, tanto sobre el trabajo de campo como tal, por la etnografía como tal, o sobre el tema en específico de la Santa Muerte. Entonces, ¿estamos? ¿Sí? Ya te había platicado, ellos son alumnos de primer semestre, están tomando esta materia que es sobre observación participante y cada uno en equipos está haciendo pequeños proyectos sobre temas que escogieron. Qué bien. ¿Cuáles son los temas? Nosotros... ¿Ustedes? Yo, misiones jesuitas en Veracruz. En una comunidad. En lo de la paca. ¿Sabes lo que es la paca? La venta de ropa usada. Sí, sí, ya. Él es cubano. Sí, si se dan cuenta por mi acento soy cubano, entonces pues hay muchas cosas que a veces no entiendo. Yo de mi papá que ¿Tienen planificado como que hacer observación participante, estar ahí, en etnografía? ¿Sí? Sí. Okay. ¿Los motivos? ¿Sí? La etnografía es súper interesante. Una de las cosas más interesantes que tiene la etnografía es precisamente lo que decía Samuel hace un rato, y es que nos pone en contacto con ambientes que no son los nuestros habitualmente. Y nos conecta entonces con experiencias que realmente de otra forma quizás nunca hubiéramos tenido, porque nuestras vidas a veces están dentro de ciertas burbujas. La etnografía nos permite romper esa burbuja. Entonces, bueno, pues le cuento cómo rompí yo mi burbuja con lo de la Santa Muerte. ¿Cómo puedo pasar? ¿Por acá? Es que está al revés el teclado. Te lo pongo así. Pues... ¿No da? Entonces con el mouse. Está un poco incómodo. Sí. Bueno, aquí les cuento uno de los lugares a donde fui a hacer la etnografía. Uno de los lugares fue la colonia Zona Centro, realmente una de las colonias más precarias que he visto en la Ciudad de México,
tanto por la forma en la que viven las personas muy hacinadas, como por la propia calidad de las calles, la cantidad de homeless que hay, todas esas cosas que son como, o sea, es un lugar bastante chocante visualmente hablando a primera vista. Y una de las cosas interesantes también que tuvo mi trabajo de campo es, bueno, ya saben, soy extranjero, y pues que tuve que ir conociendo la ciudad a medida que iba entrando en estos lugares, que realmente también son lugares que son muy caracterizados por la peligrosidad. Eso fue realmente uno de mis mayores desafíos, a la verdad, porque generalmente la Santa Muerte no está limitada a personas pobres, como se suele decir. La Santa Muerte, de hecho, tiene devotos en casi todas las clases sociales, pero los lugares de la devoción pública más abiertamente generalmente están enmarcados en zonas muy precarias. Entonces, por eso es que yo tenía que ir a como lugares como este. Esta es una de las imágenes de la Santa que está en ese oratorio. Se llama Esperanza. Las imágenes de la Santa Muerte, cada imagen de la Santa Muerte tiene un nombre. Y además los devotos le van como que atribuyendo cierta personalidad. Por ejemplo, algunos dicen que a mi santa le gusta tal tipo de bebida. Por ejemplo, la cerveza. Y no le gusta el vino. A mi santa le gusta, bueno, cosas así, ¿no? Le gusta el color rojo, en fin, que hacen toda una construcción de la personalidad de la santa a partir del objeto que es de esa imagen, que es muy interesante. Por eso aquí la ven vestida de rojo, con el corazón, además con el Sagrado Corazón y las palomitas al lado. O sea, muy pintoresco todo y su Pamela grande, porque también generalmente dicen que la Santa Muerte es muy coqueta, aunque la idea que tienen ellos de la Santa no es tanto como así algo macabro, sino más bien una imagen hasta, o sea, tienen una imagen hasta de una persona bastante simpática. ¿Quería decir? Ah, sí, o sea, bueno, ¿y se le llama señora blanca o niña blanca? Se le dice señora blanca o niña blanca porque generalmente, por lo que me explicaron, porque generalmente cuando se les aparece de blanco. Y de hecho cuando se les aparece, las apariciones que tienen no suelen ser, según ellos lo describen, no suelen ser esqueléticas, sino suelen decir que es como una señora mayor, como que muy atractiva, o sea que fue muy atractiva en su juventud y aparece entonces generalmente vestida de blanco. Además, también otra de las cosas que te describen casi siempre es que la Santa Muerte es muy blanca de piel. O sea, son sus creencias. Bueno, este fue uno de los lugares. Este fue otro de los lugares que queda realmente muy cerca del oratorio que les estábamos, donde está la imagen que les estaba mostrando, y es una cosa rarísima porque se llama Iglesia Católica Tradicional México-Estados Unidos, y tiene también todos estos nombres, porque la Divina Misericordia, bla, bla, bla. Y lo interesante es que hacen misas, o sea, con todo, pero básicamente las imágenes que te rodean son de la Santa Muerte. Entonces es muy raro la cuestión de... El sacerdote también, además de ser sacerdote y devoto a la Santa Muerte, también es santero. Entonces, pues hay momentos en la misa que mezclan cuestiones. Todo el mundo ubica cuando hablamos de santero a qué nos referimos. No sé, a ver, sí, tú. la religión de origen africano, es una religión de origen africano, básicamente, bueno, en Cuba es súper común que la mayoría de las personas, bueno, no la mayoría, pero un gran porcentaje de las personas son santeros. Entonces, y se basa en la devoción a los orichas. Y los orichas son entonces como, no sé, como, digamos, seres sobrenaturales, que están relacionados generalmente con algún tipo de elemento natural. Por ejemplo, el Yemayá del mar, del río, y Shango del trueno, cosas así, ¿no? Pero ha habido, de hecho, si se fijan, hay muchísimas personas después, han visto las manillas que tienen algunas personas que son como de verdes y amarillas, una cuenta verde y una cuenta amarilla. Eso generalmente esas personas son santeras y ya tienen como un cierto nivel de iniciación. Y si se fijan, hay muchísimas personas. A mí me llamó mucho la atención la cantidad de personas en la Ciudad de México que son santeras. Y lo conozco por eso o por los collares que traen. Bueno, pues entonces el sacerdote de acá, además de que tradicional, se llama Iglesia Católica Tradicional porque ellos empezaron a hacer la misa de manera como anterior al Concilio Vaticano II. Es decir, me explico rápido. Lo que hacen es la misa, en lugar de hacerla de frente al pueblo, la hacen de espaldas hacia el altar y era en latín. Entonces es muy raro una misa en latín de frente al altar
con la Santa Muerte rodeándote por todas partes y elementos de santería además. Era así como que yo, de verdad que yo estaba así como que alucinando cuando yo veía todo aquello. Se me están rompiendo no sé cuántos esquemas mentales que tenía con esto, ¿no? Porque eran muchas cosas a la vez que estaban pasando y que, además con la hostia, con Mulgan y todo. Pero bueno, no es una iglesia no es muy, digamos, atractiva para muchos de los creyentes, precisamente por todo esto también que les estoy diciendo. O sea, los creyentes cuando van ahí, muchas de las veces cuando salían, lo que decían era, no me gustó porque casi ni mencionan a la niña, que también le dicen así, no solo la niña blanca, sino a la niña. Casi ni mencionan a la niña, entonces pues para eso voy a cualquier iglesia de mi barrio, ¿no? No tengo que venir. Y otra de las razones por las cuales no es muy popular es porque el fundador de la iglesia terminó, bueno, está en la cárcel como así como una condena épica de más de 60 años por relación con el crimen organizado, el narco y demás. Ya saben también que es una de las cosas con las que se relaciona a la Santa Muerte muy a menudo y no siempre es así, pero a veces sí es así. O sea, yo sí ahí vi la... No, sonó acá. Sí vi a veces hasta en las misas. Hola. Sí vi a veces en las misas hacía como al típico narco vestido de negro, todo así con su sombrero negro grande, sus botas así bien altas y su cartuchera con la pistola y con la Santa Muerte colgándola así bien. Era como el típico estereotipo así como, sí, también era, esa era también una de mis reacciones. Lo que pasa es que una de las cosas que se hace en la etnografía es que no puedes tampoco revelar demasiado cuáles son tus reacciones más viscerales, porque también eso puede bloquear la información que te pueden dar las personas, evidentemente. Y entonces sí, por dentro estaba así como que, ¿qué yo hago aquí? Porque esto también son otra de las cosas que a veces como terminaba preguntándome. Veremos ahora en algunos de los lugares donde más me lo pregunté. Bueno, esta es la puerta de la casa de unos chamanes que conocí, que también son devotos a la Santa Muerte. Entonces también eso es otra cosa interesante, o sea, no era solo católicos y santeras los relacionados con la Santa Muerte, sino también chamanes y toda la corriente esta neoindigenista que ustedes han visto seguramente en algún lugar, o se han hecho una limpia con algunos de los concheros o cosas así, ¿no? O los han visto ahí en el centro, cosas. Estos chamanes, con ellos fui varias veces, después hay una foto, al Cerro de la Estrella, porque también hacen ahí como ceremonias. Y también está gracioso que han estado en el Cerro de la Estrella, ¿verdad? En Iztapalapa. ¿Quién conoce el Cerro de la Estrella? Yo, por ejemplo, no lo conozco. ¿No? Sé dónde está, pero no, nunca he ido. Bueno, sé que tiene muchas connotaciones. Es un lugar interesante, por muchas razones. Tiene un montón de leyendas alrededor. Hay una grieta, ¿no? Muy famosa. La Cueva del Diablo. La Cueva del Diablo, sí. ¿Y tú sí lo conoces? Sí, no, y realmente es un lugar muy interesante. La pirámide, además, que está en la cúspide, es muy interesante. Y no solo interesante visualmente, ahora, déjame terminar la idea. No solo interesante visualmente, sino también porque era la pirámide esta del Fuego Nuevo. O sea, el lugar donde los aztecas prendían el fuego cada vez que se cerraba el ciclo de los 52 años. ¿Es un lugar sagrado para ellos? Sí conocen esa costumbre de los aztecas, ¿verdad? ¿No? Saben que el calendario azteca tenía un ciclo de 52 años. Era como su siglo. En lugar de ser de 100 años, su siglo era como de 52. Supuestamente, en el último tiempo de esos 52 años, tenían que hacer un sacrificio para el sol, para que el sol resucitara y saliera. Lo que hacían entonces, y la verdad que debió haber sido muy bonito, apagaban todas las luces del valle. No quedaba ni un solo fuego encendido. Todas las luces quedaban apagadas. Y el primer fuego que se encendía era en el Cerro de la Estrella. Y cuando se encendía el fuego desde el Cerro de la Estrella, entonces bajaban con ese fuego para encender en las diferentes casas. Debió haber sido una ceremonia muy bonita. Y eso es una de las cosas también que le tengo que agradecer, por ejemplo, al trabajo de campo y a estos chamanes, porque una de las cosas que íbamos a hacer ahí era como que visualizar esta escena que les estoy contando. Y también imaginarnos cómo era Tenochtitlan desde allá arriba. O sea, era un lugar muy interesante. Discúlpame, ¿ibas a decir algo así? ¿Yo? Sí. ¿No? Entonces, pues, bueno, pero una de las cosas, por ejemplo, una de las ceremonias, de las primeras veces que fui, fue entrar a una de esas cuevas que están.
De hecho, la cueva tenía como un pentagrama así pintado en pizza en el piso, así todo muy satánico de repente. Y en esa cueva, una de las cosas que te decían era, pues cierra los ojos. Y yo estaba así como que, cierra los ojos en una cueva, en el medio del Cerro de la Estrella, en el medio de Iztapalapa. Con mucha gente, Roberto. Varias, eran como 5 o 6 personas. No muchas. Sí, 5 o 6. sí, rodeado de personas que no conozco y en mi vida he visto. Entonces, pues, y además se cierran los ojos. Entonces estaba así como que, bueno, a ver si de aquí no me matan, no me secuestran, vamos a ver. Si no saca así como los peluches que no vaciado de órganos, no sé, porque además otra de las cosas que para colmo vi después, justamente cuando regresé a la casa, después de esta experiencia me pongo a buscar información del Cerro de la Estrella y cuando veo una de las noticias es que hacía como 2 años habían matado a alguien justo fuera de la cueva. Entonces, y cuando veo que y reconozco que era la misma cueva donde yo había estado, así yo, menos mal que no lo vi antes. Pero bueno, son también de las cosas que... Ella tiene una pregunta. Sí. ¿Cómo das con esos lugares? O sea, con esa gente y todo. Esa es una de las cosas más interesantes también que Sí, tiene. porque según yo sí lo hacen medio discreto, ¿no? Sí. O sea, Una de las... saben que la técnica bola de nieve, ¿verdad? ¿Han escuchado? ¿Qué? Técnica bola de nieve. Es una técnica para conseguir informantes. Ajá. ¿Sí la han escuchado? No. Bueno, sí, pero sí han escuchado seguramente la teoría esta de que todos estamos como a 7 personas. como a 7 personas Bueno, esa es más o menos la idea. La idea es que tú conoces a alguien, que conoce a alguien, que conoce a alguien, que conoce a alguien, y que finalmente cuando llegas al final, finalmente cuando llegas al final, perdón la redundancia, finalmente cuando llegas al extremo, pues ya conociste a alguien que entra todo esto y que te conduce. Y entonces pues va siendo como presentado y presentado de persona en persona, y estas propias personas son las que te van presentando después otras y que te van llevando entonces a otro lugar. Así fue como veo con lo conocido. De hecho, esa es una de las cosas más difíciles realmente que tiene la etnografía. Y yo me pasé como 4 o 5 meses frustradísimo, realmente, porque no encontraba la manera de entrar al campo y no encontraba el informante que necesitaba. Y lo gracioso fue que alguien que trabajó conmigo hace años, en Cuba, conocía a la señora del oratorio, porque del oratorio que les mostré al principio, la señora del oratorio me presentó entonces al chamán, el chamán entonces me llevó a la iglesia y entonces así fue como fue la... ¿Y te presentabas como antropólogo o como devoto? Sí, no me presentaba como antropólogo. Sí, una de las cosas que siempre nos dice en antropología es no... La frase está fea y un poquito a lo mejor suena racista, pero les explico el sentido. No hacerse el indio. O sea, si vas ahí, no finjas que eres parte de ellos, sino preséntate como lo que eres. Pero esto también tiene sus particularidades. Y ahora les platico un poco sobre eso. Bueno, este fue otro de los lugares. Esto, en Ecatepec, también ya saben que tiene su mala fama y realmente, particularmente donde estaba la casa de esta señora, es uno de los lugares más feos que hay en la vida. La verdad, sí. ¿En qué parte de Catepec? Sí. En Aragón. No, es que no sabría, pero yo sé que te quedabas como en un metro, y ahí tenías que tomar un taxi. Porque La avenida central. la que me llevó fue la hija de la señora. O sea, esta es una casa. Es una casa. Sí, la hija de la señora me llevó ahí porque me dijo, mi mamá es devota, bla, bla, y hace limpias, no sé qué, pues te llevo para que entreviste. Por eso es que creo que no sé, porque yo no supe llegar solo. O sea, fui conducido. Siento que así se... Y esto también es otra de las cosas que ante esa imagen me presentó la señora. La imagen, o sea, por eso seleccioné esa imagen. La señora me dijo, te puedo hablar, pero solo si la santa te acepta. Y así, una prueba. Y yo así como, no, pero yo así como que, ¿y cómo me va a aceptar? Sí, o sea, con eso que dices, cuando veías cada Santa Muerte, te que entender que algunas tienen sus ciertas reglas como para verlas, y o sea, ¿cuáles eran las más raras que viste, o como para verlas o para estar ahí? Te decían, no te ponían ciertas cláusulas. Esta, por ejemplo, o sea, fue una de las más... Ella te tiene que aceptar. Ella me tenía que aceptar, y entonces, pues la cuestión es, párate adelante, cierra los ojos, a ver. Y vamos a ver si te acepta.
Y yo realmente no tenía idea de qué es cómo iba a ser la acentuación, no sabía. Me paro frente a la imagen, cierro los ojos, repito lo que ella me dijo, era como una oración o algo así, era como una presentación, de verdad, como si me estuviera conociendo Una persona. la imagen. Y pues mientras tenía los ojos cerrados, no sé si fue un sismo de esto de los que no hace saltar la alarma, o el estrés o lo que sea, pero sí me dio como un mareo y como me fui para atrás. Y dice la señora, te aceptó, te tocó. Y yo así, Ay. Wow. Órale. sí, yo así como que, Interesante. sí, Mi pregunta también un poco relacionada con esto, o sea, sí, no es muy objetivo porque son creencias y todo, pero ¿tú alguna vez no sentiste como alguna energía o una energía como pesada o Sí. como el ambiente? O sea, ¿cómo para como convivir Sí. con ese tipo de energía? sí, las energías siempre cambian. Generalmente, no tanto por la imagen en sí, sino yo digo más bien por las personas. Hola. Eh, no tanto por las imágenes en sí, sino por las personas que estaban. Casi siempre eran personas, la mayoría, personas de una vibra súper pesada. Súper pesada. Estas de así de las que ves y dices que aura más oscura. Sí, muchas veces. Sí, era así como. Sí. Pero por ejemplo, en la investigación final, como anda, ¿no? Ya como todo, como tus conclusiones, no puedes poner eso, ¿verdad? O sea, no puedes poner algo como las energías que tú sentiste. Sí lo puedes. De hecho, O sea, esa experiencia. una de las cosas, una de las mejores recomendaciones que podría hacer cuando ustedes salgan a hacer la etnografía, en primer lugar es el diario de campo. Anótenlo todo. Cuando lleguen a la casa, anótenlo todo. Incluso conversaciones o las cosas que les puedan parecer más subjetivas. Entre esas, cómo se sintieron. Y una de las razones, ahorita también lo tengo por ahí en alguna parte, es porque el trabajo etnográfico puede ser muy desgastante psicológicamente. Y escribirlo, y sobre todo escribir cómo te sentiste, puede ser una de las maneras en las cuales puedas ir liberando como toda esa presión, toda esa densidad con la que te vas encontrando. No siempre tienes que estar en ambientes densos, ¿no? Pero muchas veces te puedes encontrar con cosas que pueden ser chocantes, o cosas que pueden ser como que no, o que no sabes dónde ubicar, porque es que realmente no forman parte de tu cotidianidad. Y sí, y uno de los ejercicios que yo hice, de hecho en la introducción, si lo leen después, por ahí está, que cómo fue que me sentí, además porque también me puso, antes de venir, en Cuba yo había sufrido un asalto bastante feo, casi me matan, y yo me di cuenta de que en realidad yo tenía trastorno de estrés postraumático a partir de la etnografía. Porque yo me empecé a dar cuenta como que yo estaba resintiéndome mucho y como que me estaba sobreestresando muchísimo más de lo que era necesario, y me di cuenta después realmente que había sido porque yo había tenido una mala experiencia, y bueno, y de hecho también, entrando en nuestros lugares, pues claro que las alertas se me activaban. Pero eso fue una cosa que yo tuve inconsciente muchísimo tiempo, y fue esto lo que... Y pues lo que te decía, eso por ejemplo fue una de las cosas raras que vi, como que te tiene que tocar para que puedas... otra de las cosas, pero no me pusieron demasiados límites casi nunca. De hecho... Era gracioso porque él me decía, la Santa Muerte te escogió para que tú hicieras esa investigación. O sea, tú no escogiste el tema. La Santa te escogió a ti para que tú lo estudies. Y por eso es que te vamos a ayudar, porque tú estás aquí porque la Santa te mandó. Y yo soy como, además me manda, me toca, me siento violado. No era mucha responsabilidad. Era como el mandado de casa. Sí, era mucha responsabilidad. ¿No te da miedo, o sea, tener esa presión de... Todo el tiempo. No tanto la presión como que sea el mandado por los santos, sino por los lugares, o sea, por los lugares donde yo estaba entrando. Además, ya les digo, yo no conocía la ciudad. Yo fui entrando a estos lugares, conociéndolo casi a la parte que iba conociendo los otros lugares como Hombre Condesa, por ejemplo. Entonces, sí, era como, sí, daba miedo. ¿Algún día te tocó ver algo así, sí, feo? O sea, que sí dijiste... Un día iba caminando con los chamanes y pues me rodearon como 4 personas. ¿Qué? Me rodearon como 4 personas. Y como que me fueron como que a llevarme a algún lugar que yo no sé qué cosa era. No, yo no entendí bien qué fue lo que pasó, de hecho. Pero el chamán y su esposa se interpusieron y me alaron entonces para el otro lado y dijeron, no, o sea, él viene con nosotros, no sé. Entonces yo no sé qué fue lo que pasó. Pero para mí fue feo. Para mí fue feo porque yo sí estaba como que, ¿sabes? Ya les digo, el mero hecho de la incertidumbre, pues ya es feo.
y además 4 personas que no tenían muy buen aspecto tampoco, así como con cara de esto de, ya saben, así con los cuchillos de obsidiana saliéndole por los ojos, entonces se considera como... Bueno, eso fue una de las cosas. Lo otro también que sí era impresionante es, por ejemplo, el sacerdote de la iglesia. Yo entré a su cuarto de santo. El cuarto de santo es donde ellos tienen como que todos sus adminículos y sus cosas de la religión. Ahí dentro del cuarto de santo tenía también algunas de las imágenes de la santa y pues las imágenes estaban cubiertas de sangre. O sea, sí se le había hecho sacrificios cruentos a la santa. Entonces, pues sí, eso también es como que otro lugar que también te hace como que, y como que te pone en el espacio. Sí. Esto tal vez viene como de mi ignorancia, tal vez llegue un poco tarde, pero eres de Cuba, ¿no? Sí. Y la santería es muy común en Cuba, tiene que ver con la Santa Muerte. O sea, alaban a la Santa Muerte. Aquí sí, en Cuba no. En Cuba no. De hecho, era una de las cosas que me interesaba mucho al principio, que esa relación entre la santería y la Santa Muerte, porque de hecho la santería, todo el objetivo de la santería es evitar la muerte. Sí. Sí. Y entonces, pues, todo el objetivo. Bueno, es vivir mejor y evitar la muerte lo más que se pueda. De hecho, la santería no tiene como que mucho esta idea cristiana de un más allá o de un paraíso. No, esa no es su idea. La idea es, todos los ritos y todas las cosas es para tener dinero, salud, éxito, lo que sea, aquí, ahora, y evitar la muerte lo más que se pueda. Entonces, precisamente yo decía, ¿y cómo entra entonces la veneración a la muerte misma dentro de esa matriz que es diferente? O sea, que es como otra matriz de pensamiento distinta, ¿no? Y era una de las cosas que me llamaba la atención. Pero bueno, te digo, en Cuba no tiene nada que ver. Aquí se ha relacionado, pero son dos cosas diferentes y no todos los santeros son devotos a la santa, perdón, ni todos los devotos a la santa son santeros. Entonces, hay algunos que sí, pero más bien por la cuestión más sincrética que por otra cuestión. Bueno, seguimos con la... Bueno, estos son algunos de los altares callejeros que hay, están en la colonia Doctores, casi todos. Este es Malverde, ya saben, Malverde, lo han escuchado mencionar, es el santo de los narcos, básicamente. Sinaloa. Entonces, pues ahí está junto con la santa. Y esta imagen, por ejemplo, es muy interesante porque la santa no tiene rostro. Tiene un ¿La del espejo. medio? Esta de acá. Bueno, la de la izquierda de aquí. Tiene un espejo. Entonces, cuando tú te acercas a un espejo octagonal, donde tú, el rostro que ves es el tuyo. Entonces, te acercas a la imagen y es una imagen que sí como que, de hecho yo quise hacer más trabajo de campo en ese altar precisamente por esto, porque me llamaba mucho la atención eso, pero bueno, llegó la pandemia y ahí sí no pude seguir. O sea, todos estábamos encerrados y no había otro trabajo de campo, que fue otro de los desafíos también que tuve con que tuvimos solamente, que fue complicada la historia de la pandemia y cómo terminar entonces una investigación también se está botando el tiempo, ¿no? Esta, por ejemplo, ahí ven que tienen santas de todos los colores y de todos los tamaños. Los colores de la santa también tienen que ver con determinadas cosas. Por ejemplo, se supone que si la santa es negra, es para hacer obras del mal. ¿Así? Sí. O para, Cuando es negra. o para protección total, también le dicen, como que para que te proteja de todo el mal. Pero también es para hacer el mal. O sea, es como la que está relacionada con los... Y por ejemplo, a esa que es, o sea, a el mal, también le dicen la niña blanca. Sí, o... también le dicen la niña blanca. No, A todas no, le dicen. no le tienen miedo. O sea, que viene a ser. Ellos le tienen miedo a prometerle algo y no cumplirlo. O sea, Al castigo que al castigo que les puede dar porque dicen que puede ser muy cruel el castigo. O sea, si, y por ejemplo, también romper la imagen o cosas así que tengan que ver. Más miedo, pues, sobre todo, es como al sacrilegio o algo así, pero a la imagen no. De hecho, le festejan cumpleaños también, la invitan, o sea, la llevan de paseo, sacan a la imagen así como de paseo. Es como si fuera una persona, la tratan como una persona, en este sentido, pues tienen una relación muy cercana. Ya les digo, si hasta la nombran, entonces y le atribuyen una personalidad, pues es como alguien más de la casa. Alguien más de la casa, supongo que con mal carácter y que se puede castigar de muchas maneras. Y, por ejemplo, o sea, le tienen miedo. Ok, ¿conoces a alguien que alguna vez no le cumplió una promesa o le faltó el respeto de alguna forma? Sí, y se le murieron 3 personas de la familia.
Que puede haber sido una coincidencia. Sí, puede ser coincidencia, pero sí lo obliga a hacer eso. Sí, puede ser una coincidencia, pero sí, o sea, fue como que no le cumplió algo de, o sea, como que le prometió, no sé, esa parte sí no recuerdo bien si era una veladora o algo. No, no es cierto. Le prometió hacerle, es que también la promesa estuvo fuerte, ¿no? Porque le prometió hacerle una mariachada cada mes en un determinado día. Que era como, por ejemplo, no sé, la santa la compró, se la regalaron el día 15. Ah, porque se supone también que tienes que tener 3 imágenes, una comprada, una regalada y una robada. Entonces, bueno, el día que te llegue la primera santa es como el día del cumpleaños de la santa. Entonces, pongamos que fue el 15, no recuerdo qué día fue. Cada 15 del mes le había prometido hacerle traerle mariachi y hacer una fiesta. Evidentemente no siempre se puede traer los mariachis y no siempre los mariachis van a llegar el mismo día o no siempre vas a tener el dinero para pagar los mariachis. Entonces, pues, eso fue lo que pasó y se le murieron como 3 personas. En accidentes y cosas así como. Además que fueron muertes como feas. O sea, sí fue accidentes así como de los que te quedas. Bueno, en fin. Y la primera imagen, ¿por qué está como que la muerte cargando? Ah, el Cristo del Veneno. Eso sí lo han visto, ¿verdad? Sí, El Cristo del Veneno es el Cristo que está en la catedral. Es el Cristo negro que cuando entra, o sea, una de las primeras imágenes que está antes de pasar el órgano en la catedral es ese. Y es curioso por qué tiene ese Cristo, y lo que pasa es que la Iglesia Católica, que evidentemente no simpatiza mucho con la Santa Muerte, pues hizo una vez una propuesta de que les iba a perdonar como la devoción a todos los que llegaran y entregaran la santa debajo de la imagen del Cristo del Veneno. Porque ya sabes que esta imagen supuestamente es la que absorbe como los pecados y los males de las personas y por eso es que está negro. Eso lo sabían, ¿verdad? O sea, es una imagen a la que se le atribuye el poder de absorber. De hecho, se dice que se puso negro porque el dueño original lo habían envenenado y en la imagen absorbió el veneno y por eso se puso negro. Y por eso se llama el Cristo del Veneno. Entonces, pues, si después pasan por la catedral, mírenlo, es interesante. Y además que ahora que saben también toda esta parte, pues también es como que más interesante. Y lo que logró la iglesia fue gracioso, porque no logró que la gente dejara de creer en la Santa Muerte, sino lo que logró fue que las personas empezaran a asociar a la Santa Muerte con el Cristo del Veneno precisamente. Y por eso es que está esta imagen como la fiesta de Miguel Ángel un poco, pero cargando realmente al Cristo del Veneno. Bueno, estas fueron las maneras en las cuales tuve que hacer, porque también saben que se puede hacer etnografía digital, ¿verdad? Entonces, pues una de las formas en las que puedes hacer etnografía digital es a través de las redes sociales. Por ejemplo, Facebook, y ahí sí me abrí como una cuenta que no era mi nombre, ahí sí me hice el indio, ahí sí me fingí que era devoto y todo lo demás, porque también es otra cuestión de que no lo iba a hacer con mi cuenta personal y no lo iba a estar dando demasiada información a personas que las cuales realmente, dentro de las cuales sí hay muchos que son desde sicarios hasta secuestradores. Entonces, pues también una medida de autoprotección. Sí. Y por ejemplo, o sea, sí entiendo que hay diferentes como grupos sociales, niveles sociales que siguen a la Santa Muerte, pero como con la gente más humilde y así que obviamente no tiene redes sociales, ni siquiera conectaste con ellos. Eso ya de que no. Personas lo entienden, ¿no? Sí, eso fue en persona. Sí. La parte de... En realidad yo lo quería hacer todo el tiempo. Mi plan nunca fue hacer etnografía digital. Fue una de las cosas que tuve que hacer a partir de la pandemia, porque no me quedaba otra, tenía que terminar la tesis también en un cierto periodo. Entonces, pues sí, mi idea era originalmente hacerla precisamente con esas personas más pobres, o sea, con las personas que no pudieran. De hecho, la mayoría ni siquiera tenía teléfono. O el teléfono que tenían era de los teléfonos estos como el primer teléfono que tuvo, que era un Nokia de estos, los que tirabas contra el piso y rompía el piso. De estos de teclita eran los teléfonos que tenían esas personas, lo cual también te llama mucho la atención en el mejor de los casos. Pues eran personas muy pobres. Y por ejemplo, en la casa del chamán y de la esposa que en algún momento, había momentos en los cuales realmente no tenían ni qué comer. Sí era muy precaria la situación. Bueno, pues esto es una de las cosas que les iba a comentar. En un principio realmente mi trabajo iba a ser sobre santería y no sobre la Santa Muerte. Llegué a la Santa Muerte
y por eso es que también dicen que me escogió, y después yo me quedé así como que, capaz hice, ¿no? Entonces, pero con los santeros me fue imposible. Supongo que como soy cubano, pensaban que yo o sabía mucho de la santería o no sé qué fue lo que pasó realmente, pero fue un bloqueo absoluto. Yo no pude entrar a hacer trabajo de campo con los santeros. Entonces, le empecé a hacer con la persona del oratorio, que sí practicaba la santería, pero en realidad no tenía la iniciación máxima, es decir, ella no era como sacerdotisa, no era Yalocha, que es como se llama. Ella practicaba, pero no era como que de alto nivel. Pero ahí cuando llegué al oratorio fue precisamente cuando veo, bueno, aquí hay muchísimo más de Santa Muerte que de santería. Entonces, pues, creo que el propio campo me está diciendo que me redireccione, porque además, en un día que estuve con ella ahí, yo tuve más información que en 5 meses anteriores que ella dijo que había estado frustradísimo. Entonces, digo, bueno, pues esta es la dirección, pues vamos por acá, ¿no? Y esto también es una de las cosas, una de mis sugerencias o una de mis recomendaciones a la hora de que hagan etnografía. O sea, vayan al campo con su objetivo marcado, pero con la suficiente flexibilidad como para que el campo los redireccione hacia cualquier otro lugar. Porque puede ser que cuando realmente lleguen y se encuentren otra cosa que no era la que estaban buscando, y no se desgasten entonces como que esto es lo que yo quería, o sea, como, sino déjense llevar también un poco y mantengan la flexibilidad con eso porque puede ser muy bueno. Ah, mira, esta es la misma imagen, pero si se dan cuenta tiene otro vestido, porque esa imagen también le cambian el vestido todos los meses. No siempre son como unos vestidos súper fastuosos, así como que... Bueno, la tela realmente no es muy cara, pero todas las terminaciones y los detalles que le ponen sí son como que muy elaborados. Y bueno, también esas son algunas de las ofrendas que le ponen. Ya ven, algunas bebidas, cosas así. Para ellos, para los devotos que conociste, ¿sería el equivalente a una virgen, Roberto? Lo es. Lo es, Lo es. una virgen más, entre otras constelación de... Sí, para ellos es prácticamente como si fuera la Virgen de Guadalupe. Es como, a veces hasta como la contraparte de la Virgen de Guadalupe. Y lo que pasa también es que lo que dicen es que la Santa Muerte es más cercana que la Virgen de Guadalupe porque, por ejemplo, la Santa vive con ellos en su casa. Y cada imagen es como una santa. No sé si me explico. Sin embargo, cada Virgen de Guadalupe es la misma Virgen de Guadalupe. Se particulariza, que se apropia. Sí, es como que cada imagen es Una persona. Una persona. Sí. Y hay como un día de la Santa Muerte, o es como decías que es el día que te la dan. En devoción personal es el día que te la dan, Sí, o sea, el día que llega. Pero sí celebran, por ejemplo, la iglesia católica tradicional, celebran el 15 de agosto, que es el día además de la Asunción de la Virgen, si no me equivoco. Sí. Entonces, pues combinan el día de la Asunción de la Virgen con la Santa Muerte. Y ahí también como que una vez más la relación como si fuera la Virgen María misma, pero es que y otras personas pues lo celebran entonces el 31 de octubre. Así como muy Halloween. Ah, mira. Sí. Por ejemplo, uno de los altares más famosos, que es un altar que queda en Tepito, a ese yo no fui, porque la verdad también es que todas las investigaciones que se han hecho sobre la Santa Muerte son sobre ese altar. Yo dije, no, yo no voy a seguir en lo mismo y no voy a repetir otra investigación más sobre el mismo altar, además habiendo tantos otros lugares, ¿no? Entonces, pero ese altar, por ejemplo, celebra el 31. Bueno, en realidad celebra desde el 31 hasta el día 2. O sea, como todo el día de muertos, pero empieza la celebración el 31. Lo cual también como que la pone un poco en un ambiente más oscuro, ¿no? O sea, como en una idea más oscura, ¿no? O sea, porque el 31 de octubre no es cualquier día. Entonces, bueno, estos son algunos de los desafíos que yo tenía. Y les preguntaría entonces, por ejemplo, del desconocimiento de las áreas, me parece física, que evidentemente científica también. O sea, mi apariencia física la digo en el sentido de que, obviamente, en estos barrios, pues yo sí era así como que súper físico. O sea, entrando, ya todo el mundo sabía que yo no era de ahí, y pues hablando, pues súper rectificado. Entonces, pues, la verdad es que sí te pone en una posición bastante precaria porque todo el mundo te está mirando. Y tú realmente no sabes dónde pueden venir las balas, como decimos en Cuba. O sea, tú no sabes realmente por dónde pueda venir, o qué pueda venir. ¿Qué harían ustedes? O sea, imagínense que soy yo, que van a enfrentar todo esto. ¿Qué harían ustedes? Me encantaría escucharlos a ver qué se les ocurre. Yo no sé si lo haría.
Más bien, no, yo no No lo lo veo. haremos. Yo no sé si me metería con esos temas, porque, o sea, la verdad yo siento como que todo eso de la energía y cosas A muy mí cañón. O pesadas. sea, además de generar miedo, funcionar eso, eso también. Sí, Es como mucha inseguridad, generalmente la gente que se vota de estos temas no se generaliza, pero llega a ser como justo, crimen organizado. Muchos sí. Muchos sí. Como, está como muy marcada con la del crimen organizado, la Santa Muerte. De hecho, la Santa Muerte viene siendo como no, y no solo en México, o sea, eso bueno, viene siendo como la patrona de Salvatrucha, ¿no? De Mara Salvatrucha. Sí, es como la patrona de ellos. Entonces sí, es como... Y yo siento, o presiento, o intuyo, por lo que pude ver en trabajo de campo y después por lo que pude ver en la etnografía digital, que los lugares realmente donde más peligroso, o sea, donde está más relacionado con cosas más peligrosas todavía que la Ciudad de México es en el norte. Todas las cosas que vi del norte sí estaba como que de los devotos a la... Ahí sí, capaz que yo no, ahí no me meto. Ahí no. Sí, porque también, y eso me parece una decisión muy sabia realmente, o sea, también uno tiene que saber cuáles son sus límites y hasta dónde vas a llegar, ¿no? Pero bueno, ¿qué más harían? Supongan que tienen que entrar sí o sí, ¿qué harían? Sí. Pues buscar patrones justo dentro de, o sea, por qué cierta población es más atraída a este tipo de cultura, religión, no sé decirlo. Yo creo, o sea, algo que es muy obvio, pero que con la apariencia física, pues puedes, pues, obviamente, intentar como, no traer como cosas, o sea, como irte muy casual. Sí. Sí. Para intentarlo, si fuera obvio. No es tan obvio. De hecho, no todo el mundo lo tiene tan obvio. Y pues, pero sí, una de las primeras precauciones que yo tenía era que yo iba así como con el jean más viejo que digo. Tener gorras, no sé cómo decir. Bueno, gorra siempre la tengo que tener porque ya ven que soy calvo y además el sol también como que me afecta un montón. Sí, porque tengo como una piel así como que súper hipersensible al sol y además la altura, el sol de la altura pues me afecta más a mí. Entonces pues sí, siempre andaba con gorra. Pero también era como la gorra más vieja y más desgastada. Yo tenía un teléfono particular para estos lugares, o sea, era como también el teléfono de más baja gama que encontré. O sea, como porque también la cuestión era que si me asaltan, le doy el teléfono, pero que también no me represente como una gran... ¿Ibas preparado para eso? Sí, también llevaba también hasta el dinero del asaltante por estas crucetas. Y sí, o sea, era como que voy a llevar, por ejemplo, ¿saben que los pines generalmente tienen esta bolsilla aquí arriba? Sí. ¿Quién sabe para qué sirve? Bueno, para mí servía porque yo tenía como un dinero aquí, o sea, como un billete, en el caso de que me fueran a pedir, se lo daba, y acá adentro entonces tenía el mío, o sea, mi dinero para cualquier otra cosa. Entonces era como una de mis precauciones también. Nunca me pasó, afortunadamente. Ya ven, la santa sí me pasó. No, pero nunca me pasó nada realmente, pero sí fue algo sencillo. ¿Y tú pensarías que es mejor como verte vulnerable en esos lugares? No, Más. yo también cambiaba todo. Bueno, generalmente uno siempre cuando va a hacer etnografía hace performance. O sea, tú te montas como un personaje que está construido y mi personaje también era así como de súper chico malo. O sea, yo así como... Hasta con un camino, una caminada diferente y todo lo demás, porque también era como que... Y si había ciertas cosas, por ejemplo, que con ellos nunca mencioné. Yo, por ejemplo, nunca mencioné que estudiaba en Liberia. O sea, yo siempre decía que... Ahora, ¿por qué? Explica por qué lo del ibero. Porque precisamente, o sea, la cuestión estaba en que la ibera está relacionada automáticamente con dinero, con la cara. Entonces, pues automáticamente también puede ser como que este puede ser secuestrable porque si puede pagar la ibero, pues entonces también le pueden pagar un buen rescate. Entonces, pues por eso siempre preferí decir, yo estoy en la universidad, estoy haciendo un doctorado, todo lo demás estaba explicado, pero habían como ciertos detalles que yo nunca decía. Que creo que en otros lugares puede ser más. De hecho, en algún momento en el aula, en una clase, sí, ya saben que a veces los compañeros de clase no son muy buena gente y colaboradores, y me atacaron súper fuerte por eso, pero la verdad es que me da igual, o sea, yo no iba a decir nunca, porque como que yo estaba haciendo falso, o estaba, y me da igual, o sea, no fuiste tú el que entraste, no eras tú el que estaba sintiendo la inseguridad,
por tanto tomo mis precauciones y no creo tampoco que haya sido poco ético de mi parte guardar ciertas informaciones que no tengo por qué compartir. De acuerdo. Oye, y eso de vestir. Hacer eso. Entonces, sí, o sea, al final de cuentas, pues sí lo tienes que hacer. Sí, pero no. A ver si me explico. Sí es hacerte limpio, porque realmente sí tienes como que tomar este tipo de precauciones, pero básicamente lo de hacerte limpio más, así como más profundamente sería si yo me hubiera ido presentando como devoto. Claro, sí, Hubiera dicho que estaba buscando otra cosa que no era la que estaba buscando. Entonces, por eso, y eso sí sería como realmente un problema ético. Claro. Sí, ya sí tendrías como un... Estarás mintiendo sobre el propósito. Exacto. Ok, ya. Mientras el propósito esté claro. Pues siempre, bueno, solo me preguntaron una vez ¿Qué? sobre la universidad, sobre el convenio que se estaba. Ah, Es así como que tonto de repente, así como que. Y ya, y no lo dije. Nada más, y afortunadamente no me insistieron. ¿y por qué no dijiste una? Como la Pues, UNAM o algo ajá, así. una. Es que precisamente, o sea, no quería como Mentir. decir la mentira. En caso extremo, capaz que sí lo hubiera dicho, pero mientras no tuviera que decirlo, pues, y mira, no lo dije, no lo tuve que decir y no me preguntaron más, ¿no? Y la verdad que muchas de estas personas, a ver, estamos hablando de personas en una situación muy precaria. Son personas, a muchas de las cuales con las que yo trabajé, que la verdad es que, primero, no somos universitarios. Segundo, Desconocen ese universo. sí, en generaciones nadie en su familia ha sido universitaria. Probablemente, si acaso, a alguien, algún vecino, así como que fuera a la universidad, pero no era una cuestión que le preocupara mucho porque es que realmente no saben qué es la universidad. Entonces, muchos de ellos. Pero por si acaso, ya les digo, porque no fuera a ser que sí el único nombre que hubieran escuchado era el de Libero, pues no lo menciono. Esa es una de las cosas. Bueno, Roberto, nos quedan solo 3 minutitos porque algunos se tienen que ir poniendo en el autobús. pues, bueno, ya. Entonces, pues les muestro la foto que quedó. De hecho, creo que les he dicho casi todo lo que... Y bueno, ya les dejo ahí con el ometeo, que sus corazones sean radiantes, que era una de las cosas que siempre decía el chamán y además la frase me encanta. Así como que... ¿Así cerrada? Sí, así siempre decía. El saludo y la despedida era así como que ometeo, que su corazón sea radiante. Y me encanta. Entonces, de verdad que se me imaginaba ese corazón así como brillando y todo, como si fuera el de Sagrado Corazón y cosas así. Pues muchas gracias por escuchar. Te dejamos. Muchas gracias, Roberto, por tu Gracias tiempo. por la invitación. Tienen la información de Roberto ahí. ¿La pasaron bien? ¿Nos aburrimos? Sí, les voy a pasar su correo si quieren seguir en contacto con él. Creo que la clase pasada lo usó. Vamos a ver. Podemos llegar. Sí. He llegado a